Buenos días mis hermanos, sean bienvenidos a un devocional de la Iglesia Bíblica MAT. Para nosotros siempre es un gusto el saludarles, el verles conectados, el saber que día con día estamos buscando escuchar de la palabra de Dios y sobre todo el tener un tiempo devocional como iglesia. El día de hoy vamos a estar viendo la porción que está de Mateos capítulo 9 versículo 35 hasta el versículo 1 del capítulo 11. Antes de empezar a ver este tiempo devocional que hoy vamos a llevar por título el enviados, es decir, Jesús envía a sus 12 discípulos, oremos para que sea Dios quien nos guíe a través de este tiempo devocional. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites estar vivos, porque conforme a tu gran misericordia es que estamos hoy con vida y grande es tu fidelidad. Damos gracias por ello, bendito Dios, y te pedimos que en esta mañana tú seas hablándonos a través de tu palabra, a través de este tiempo devocional, que sea de edificación y de gran construcción para la iglesia, Señor, pero sobre todo ayúdanos a comprender la misión, el llamado que tenemos ya como hijos tuyos, bendito Dios. Te damos gracias por esto en este día, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les decía, Mateo 9, versículo 35 hasta el 11, versículo 1. Antes de empezar a ver esto, vamos a ver algo clave. Después de un tiempo en el cual había nuestro Señor Jesucristo estado ministrando a las multitudes, llegamos a un punto clave de su ministerio, donde Él menciona que tuvo compasión por las personas, porque las veía como ovejas que estaban sin un pastor, porque las multitudes eran tantas, tanta gente la que necesitaba de un pastor, de un guía, porque tenían guías religiosos más, no espirituales. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está haciendo mención de esto. Tienen necesidad de alguien que les guíe en el espíritu, que abone a sus espíritus, no a su religiosidad. Y entonces vemos aquí esta porción donde Jesús mismo les ve con esa necesidad. Él se percata de esto después de que ve todo lo que había en las ciudades. Pasó, recorrió las ciudades nuestro Señor Jesucristo y ahí se va dando cuenta de estas necesidades. Por eso es que se apiada de ellos, porque ve que en cada ciudad hay gente con necesidad. Y entonces aquí cambian las cosas. En el capítulo 10 decide enviar a sus discípulos, es decir, ya no él, porque él podía ser suficiente para hacerlo conforme a su divinidad, pero decidió obrar conforme a su humanidad, a sus fuerzas humanas. De un chasquido pudo haber sanado a todos, pero él lo que no quería era hacer una conversión donde todos, pues ya, mágicamente fuesen sanados, pero no hubiese una relación. Por eso es que vino al mundo, para tener una relación con las personas, con el hombre, y decide ministrar así, uno a uno, porque quiere una relación, quiere el corazón. Entonces decide que los discípulos vayan y cumplan esa tarea, mientras que él todavía está en la tierra, decide mandarlos a sanar igual de inmundicias y dolencias a los israelitas. Ojo, aquí primero les abre a los israelitas, les dice que no anden por camino de impíos, que no se junten con la gente que no es del pueblo de Israel, vayan y ministren a los israelitas. Y vemos algo muy particular en el versículo 26, que era lo que les mencionaba, cuando él dice que tenía compasión de las multitudes, porque yacían con líderes religiosos que eran guiados a través de la religiosidad, pero no tenían un líder espiritual. Los que tenían no tenían ni un gramo de espirituales, solamente eran todas estos lineamientos, estas leyes impuestas por el mismo hombre. Y en todo el capítulo 10
nuestro Señor Jesucristo da una serie de delineamientos a sus discípulos. Su misión, qué es lo que van a sufrir, qué es lo que van a recibir en el mundo, pero también su recompensa. Y obviamente eso nos habla del estándar del cristiano, cuál tiene que ser nuestra misión, nuestra visión, nuestro objetivo. También un llamado a que a pesar de las pruebas sigamos, porque tarde que temprano recibiremos una recompensa. Y obviamente este llamado no es solamente a predicadores o evangelistas ni a pastores, aplica para todos. Entonces vamos a ver el primer punto. Van a ser solamente 3 puntos hoy. El primero es que Jesús tenía un corazón pastoral, un corazón interesado por los corazones. Cuando una oveja se pierde, no es la oveja quien va y busca al pastor. La oveja podría ya ser perdida por siempre hasta que encuentra su fin. Es el pastor en el interés de encontrar a su oveja perdida, de que no le pase nada, de regresarla con salud y con bien al redil, que va y la busca. Entonces las ovejas son buscadas y suplidas de toda necesidad por su pastor. Si tenían plaga de moscas o algo así, el pastor les ponía aceite y miel. Si tenían una herida, el pastor la sanaba. Si estaban perdidas, el pastor la buscaba. ¿Por qué? Porque así Jesús también lo hace con las personas. Mientras que los miembros del Sanedrín, todos los líderes espirituales yacían en Jerusalén o en las sinagogas, y era el judío el que tenía que ir y buscarles, aquí es Jesús quien recorría las aldeas en busca de los necesitados. Jesús sabía que había esa necesidad y en vez de decir, bueno, que vengan a mí como los religiosos, Él es más espiritual, Él de corazón va y busca a estas personas. Los israelitas ya no tenían que llevar entonces su oración a un templo, puesto que Dios mismo había ido a buscarles a su encuentro. O sea, esto, imagínense, la gente, un leproso, tenía que estar aislado, tenía que buscar salud y todo. Y después de un tiempo, si es que encontraba sanidad, si es que su lepra entraba en remisión, se tenía que ir a presentar delante. Pero siempre era el leproso el que tenía que hacer. Y aquí no, Jesús fue con los leprosos y Jesús los sana. Es Dios mismo sanando a la gente. Y de igual manera, los pastores, los líderes y aquellos cristianos que son maduros en la fe, tienen un llamado a tener un corazón de siervo. Tenemos ese llamado de tener un corazón que se interese por las personas. No, no debería de existir, o bueno, no debe de existir pastores de escritorio, pastores que son llamados a atender eh, en un solo punto y bajo sus vento a verme, aquí estoy yo. No, es el pastor el que tiene que ir, es el líder el que tiene que ir, es el cristiano maduro el que tiene que ir y buscar al necesitado. 24/7, 365 días al año. Esa es la disposición que tiene que haber para tener un corazón de siervo. El segundo punto que podemos ver a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo es que no solo basta reconocer a los necesitados y atenderlos. Jesús entraba a las ciudades y mucha gente se aglomeraba en torno a él, pero él sabía quiénes estaban necesitados de una señal, quiénes estaban de curiosos, quiénes estaban solo buscando aprenderle por alguna cosa y quienes realmente tenían necesidad. Y a esos eran los que buscaba, a esos eran a los que atendía. Pero como les mencionaba al principio, no solo busca la necesidad, sino entablar el vínculo con esa persona. ¿Cómo se logra un vínculo? Conociendo cuáles son sus necesidades en su vida, orando por ellos y poder bendecirles de una manera correcta. Recordemos el caso de la mujer samaritana. Jesús sabía de una necesidad, que esa mujer tenía que tomar agua. Sabía de su situación,
no iba en un horario donde todas las personas iban, porque de por sí ya la mujer tenía mal testimonio y hablaban de ella. Entonces es por eso que esta mujer, aunque tenía esa necesidad, tomaba sus precauciones. Pero Jesús mismo conoce de una necesidad aún mayor de aceptación y de perdón y de salvación. Entonces no es solamente con escuchar las necesidades primarias que están aquí, sino ir a las fundamentales, escarbar, y solamente vamos a poder conocer las necesidades de aquellos a quienes acompañamos, a quienes servimos, cuando estamos dispuestos a involucrarnos, a tener una relación con esas personas. Dios mismo se hizo hombre y bajó a la tierra para tener esa relación con cada uno de nosotros. Y es lo que tenemos que imitar. De nada sirve un pastor que tenga 1000 ovejas a las cuales él no conoce, él no reconoce al 100%. Tal vez reconoce al 20% de sus ovejas, pero no al 100%. Reconocerlos es tener una relación íntima con cada una de las ovejas. Y obviamente las ovejas reconocen su voz. Una oveja, si el pastor no le habla, nada más la guía, pero no le habla, no va a reconocer la voz de su pastor, va a reconocer la imagen, pero jamás la voz. Y obviamente, cuando las ovejas no escuchan la voz del pastor, porque el pastor no habla, no le siguen. Y aquí puede ser que sea un pastor, sea un líder, sea un cristiano maduro que está guiando a alguien más, puede que la oveja no le reconozca por incongruencia, por la situación de pecado en su vida, o algún causal que es necesario resolver desde la vida de quien está administrando, quien está sirviendo, no desde la vida del que está siendo administrado. Y también puede ser que la oveja no reciba atención en el área particular donde padece aflicción o dolencias. No sé si alguna vez les ha pasado que llegan con alguien y les dicen, estoy afligido porque tengo esta situación en mi vida. Como Job, que tenía la sarna, y llegan sus brillantes amigos y le dicen, es por causa de un pecado que tú tienes en tu vida. Lo que Job necesitaba era restauración, era un cuidado, y llegaron a señalizar. Entonces hay veces que las ovejas igual no reciben lo que requieren para curar su aflicción y sus dolencias. Recuerden, ser restaurados en amor. Sí, restaurados con la palabra, pero en amor. Puede ser a veces que los pastores son muy duros o muy blandos, que los líderes son muy ásperos en sus palabras o muy suaves, o que el cristiano maduro dice algo, pero a la hora de vivirlo le falta la aplicación, y eso hace que las ovejas también no escuchen. Jesús no solo sanaba entonces las necesidades físicas, sino también las espirituales. Podemos buscar en todo el Nuevo Testamento y jamás vamos a ver un solo caso donde Jesús haya sanado una necesidad espiritual, pero no física, o que haya sanado físicas, pero no espirituales. Siempre buscaba ambas áreas. El pastor vela por la vida de sus ovejas, por su integridad, tanto física como espiritual. Y por último, tercer punto, Jesús jamás vio a las multitudes como una carga, sino con los ojos de amor que el mismo Padre le había dado. Jesús jamás dijo, ay, otra vez vienen estos. ¿Por qué llego a esta ciudad y están estos? No, los veía con amor. Recordemos que los veía como ovejas que vagan sin un pastor. Aun a pesar de que él sabía que como hombres le íbamos a fallar, y en aquel entonces que como hombres le íbamos a entregar a morir en la cruz, ello no le llevó a amarnos menos, porque no nos lo mereciéramos, porque él sabía lo que íbamos a hacerle. Incluso con sus mismos discípulos, él sabía que eran hombres imperfectos, que le iban a fallar, que se iban a alejar de él. Cuando Pedro le dice, yo
he pedido para que tu fe no desmaye. ¿Por qué? Porque Satanás los iba a zarandear como trigo. Y Jesús no les dijo, le dije que no, he pedido que tu fe no mengue, no desmaye. Jesús mismo sabía que iban a fallar y sin embargo les amó, que tanto que los mandó, les confirió continuar la misión que él había empezado. Todo líder, no solamente pastor, sino en general todo cristiano maduro que esté dispuesto a un liderazgo, debe estar dispuesto a capacitar a otros para cumplir con la tarea que Dios le ha puesto en sus vidas. Mis hermanos, si Dios les ha permitido estar en un área de evangelismo, evangelicen, pero capaciten a otros para evangelizar. Si les ha dado capacidades para la alabanza, alaben, pero capaciten a otros para alabar. Si les ha dado facilidad para predicación, para liderazgo, prediquen, lideren, pero capaciten a otros para hacerlo. Porque un cristiano que atesora para sí mismo el ministerio, el día que el Señor lo llame, va a levantar a otros, pero el legado de esa persona hasta ahí va a quedar. Pero el cristiano que capacita a otros se multiplica y entonces ya no es uno, sino tres, sino cinco. Veamos el caso de Jesús. Jesús tiene en total 14 discípulos, 12 contando a Iscariote, restamos a Iscariote, quedan 11. Llega Bernabé, son 12, y más Pablo son 13 discípulos, 13 apóstoles. Y cada uno de estos buscó reproducirse en otras personas. Veamos solamente el caso de Pablo, que tuvo a su vez a dos discípulos, Tito y Timoteo, más aparte otros consiervos que se mencionan como Priscila y Aquila, Teófilo, pero siempre se buscó el reproducir. Y si vemos entonces, si fuéramos siguiendo la línea de cada uno de los discípulos, si son dos discípulos que dejaron a su vez, estaríamos viendo que Jesús deja a 13 efectivos, porque Iscariote lo quitamos. 13 efectivos y estos a su vez dejan 26. Pero nota, cuando Jesús parte, ya estaban estos 12, todavía no estaba Pablo. Cuando estos todavía siguen vivos, la mayoría, estos ahora sí 13 con Pablo, ya habían otros discípulos creados por los discípulos iniciales. Otros cristianos maduros creados por estos primeros cristianos. Y entonces, si vemos el contexto, no es que fue Jesús, luego los 13 y luego la iglesia primitiva. Hay un momento de transición entre cada uno, entre Jesús y sus 13, 12 más o menos, estos conviven. Y entre los 13 efectivos y los primeros líderes de la iglesia cristiana, también hay un tiempo en el cual interactúan y pueden ser arriba de 60 cristianos maduros, capacitando a su vez a otros. De ahí que la iglesia primitiva creció con esa, con esa facilidad, con esa exponencialidad, con esa velocidad. ¿Por qué? Porque los cristianos estaban buscando reproducirse en otros, reproducir a Cristo en otros. Y es lo que tenemos que buscar. Ahora, vamos a hablar un poquito de qué es lo que se les confiere a estos 12 discípulos y lo que Jesús también nos confiere ya en nuestras vidas. Primero es una misión. Hablar a las ovejas perdidas, ya no solamente de la casa de Israel, sino en el mundo entero. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado a los hombres y tenemos que buscar
que Dios sane y limpie de pecado y de maldad a los corazones. Claro, esta es nuestra misión. Tenemos que ir y predicar. Si alguien oye, bien. Si alguien no oye, dejar que esa persona, al final del tiempo, al final del día, esa persona, si no cree, fallece. La palabra es clara en el capítulo 10, versículo 15. Su juicio, el juicio que recibirá será más duro que el juicio que recibirán Sodoma y Gomorra. Entonces, es dejar que las personas, si no creen, afronten las consecuencias. Claro, decirles, si no crees, esto va a pasar. También a partir del versículo 16 vemos que les habla a sus discípulos de las persecuciones venideras, de todo lo que padecerán. Y a eso también somos llamados nosotros. Va a haber persecución, va a haber dificultad, pero no debemos de temer al mundo, porque nuestro temor tiene que ser para con Dios, porque ni las tinieblas ni la maldad van a prevalecer contra nosotros. Y por último, Jesús les va hablando desde el versículo 34 que va a haber división, que va a haber separación entre familias, entre la humanidad, por causa del Evangelio. Pero esa división va a ser unificación entre Dios y los hombres, que es lo más importante. Al final termina en el versículo 40, 41 y 42 hablando de las recompensas. Porque quien reciba a los discípulos va a recibir a Cristo. Y el que recibe a los justos va a recibir una recompensa de justo. Entonces tenemos que tener esa certeza que a su debido tiempo recibiremos también esas recompensas y que quien escuche el Evangelio también recibirá recompensa. Concluyendo, entonces mis hermanos, somos llamados a liderar, a predicar de la palabra, a servir con un corazón de siervo a todos los necesitados, con ese amor por el perdido. Si no hay amor, somos como címbalos que retiñen. Tenemos que también tener muy consciente que de nada sirve predicar a masas si no conocemos a las masas, no tenemos una relación con esas personas. Solamente la relación de corazón a corazón es la que nos va a permitir ministrar a otros. Entonces, orémosle a Dios para que Dios ponga en nosotros, en nuestras vidas, ese amor por el perdido y ese corazón por el servicio que nos permita ver más allá de las necesidades básicas de cada persona y poder bendecir sus vidas. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor, por este tiempo devocional que nos permites tener como iglesia, porque sabemos que solamente a través de ti, de la guía de tu Santo Espíritu, que podemos comprender aquello que está en la palabra. Te damos gracias por ello, bendito Dios, y pedimos en esta mañana tú seas con nosotros, tú nos permitas seguir meditando en tu palabra a través de nuestra mañana, y te pedimos también que tú nos bendigas a lo largo de este día, nos permitas ir con bien en todo momento, bendito Dios. Y te pedimos esto y damos gracias en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, tengan un excelente y bendecido domingo. Nos vemos ahorita a las 10 en la reunión de oración vía Zoom. Y 11:30 nos vemos para nuestro servicio dominical, ya saben, un tiempo de alabanza y de exposición de la palabra. Y después nos estaremos saludando. Dios les bendiga y guarde en todo momento. Tengan un excelente y bendecido domingo.